Contabas, Barbie, sobre este kit de contagios en los Países Bajos, ¿no? El kit para contagiarse de coronavirus. ¿Por qué? Porque siguen avanzando todo lo que tiene que ver con estos movimientos antivacunas. Fíjate lo que pasó en el mismo país, Ámsterdam, estamos viendo allí estos incidentes que se dieron. ¿Por qué? Porque se anunciaron restricciones que empiezan a llegar a varios países, atención con esto, varios países de Europa. No solamente Austria, que fue el primero en lanzar confinamiento, Alemania también empieza a plantear una posibilidad semejante. Francia ha dicho que si llega a la incidencia de 200 contagios cada 100.000 habitantes, cuando está ya casi en los 170, han dicho también que van a plantear restricciones. Y Holanda o los Países Bajos ha comenzado ya y ha anunciado restricciones, por ejemplo, en los espacios públicos, por ejemplo, en bares, por ejemplo, en diferentes situaciones como tiene que ver con eventos masivos, como tiene que ver discotecas, donde solamente pueden asistir los vacunados, sí, los que ya tengan el plan de vacunación completa. El pasaporte sanitario para poder circular. Ese que se está poniendo muy de moda en Europa, ¿no? Sí. Que los diferentes países lo van sacando, que incluso la Unión Europea lo había planteado en algún momento como para los países que participan de esta comunidad de países, ¿no? A ver, la realidad está que tras el anuncio del confinamiento que se venía y algunas medidas sanitarias que se iban a tomar, se dieron estos incidentes, 30 detenidos, más de 20 heridos, 5 policías que intentaron calmar a la gente que estaba allí presentándose, y diferentes situaciones que se van dando no solamente en Europa, sino que también se van dando en otros países. Por ejemplo, en Sudamérica. Sí, en Brasil, por ejemplo, en San Pablo, con suspensión de lo que son festivales o carnavales, que es algo muy clásico. 58 ciudades, por ejemplo, las que van a tomar restricciones, esto ante el incremento de casos. Y justamente en lo que tiene que ver con Europa, insistimos sobre el mismo punto. Lo que es crítico hoy es el porcentaje de no vacunados. Ahí está la llave y en eso coinciden los epidemiólogos de todos estos países de los que venimos dando cuenta. Está el problema o está la puerta por la que el COVID sigue inquietando y complicando a la sociedad. Te dicen en Europa, tenés que llegar al 75-80% de la población con la doble vacunación como para tener la inmunidad de rebaño. Están en el 60%, muy lejos de ese 75-80%. Estamos hablando, a ver, países de 60 millones de habitantes, estamos hablando de unos 12 millones de habitantes, ese 20%, lo que es muchísimo. Y la cantidad de contagios con la variante Delta, que se propaga con mucha mayor facilidad, termina dándose en ese sector, que puede ser ese 20%, la población de cualquier país chico. Sí, y paradójicamente, a su vez en Países Bajos, es uno de los países que está por encima del 70% de gente vacunada, con esquema completo. En otros países la incidencia es menor. Alemania, decíamos, por ejemplo, no puede pasar del 62% aproximadamente. En este caso es uno de los pocos países que sí ha ya quebrado la barrera del 70% de inoculación, pero aún así también la posibilidad de las nuevas variantes siempre está latente, y ahí también el rigor que se pide a la gente de mantener los cuidados. Bueno, pero te dicen también que las nuevas variantes van a seguir surgiendo y existiendo en base a que haya no vacunados, ¿no? Porque permiten que siga circulando el virus. Entonces se junta la andina con la delta y se van mezclando entre sí y siguen apareciendo estas variantes que hacen que el virus se siga propagando, que siga distribuyéndose por todo el mundo, incluso sobre aquellos que están vacunados, porque las nuevas variantes lo terminan haciendo lo mismo. Sí, y un último dato, lo que certifica el poder de la vacunación. Por ejemplo, el país que peor está en cuanto a vacunación en Europa es Bulgaria, apenas 24,5% de la población vacunada, y estamos hablando de un número promedio de 327 muertes. Muy lejos de Países Bajos, por ejemplo, que tiene un número de 17 muertes promedio al haber superado el 70% de inoculación. Creo que esa es la prueba cabal de lo bien que hace vacunarse y de lo importante que es que gran parte de las comunidades tengan la vacuna.